Bienvenidos a las clases de Derecho Concursal. Hoy vamos a desarrollar el tema relacionado con lo que sería la administración concursal, que prácticamente ofrece una serie de novedades sustancialmente importantes en relación con la legislación anteriormente derogada. Uno de los aspectos, de los requerimientos de mayor crítica, de más problemas que ofrecía el proceso concursal anterior, estaba relacionado con una serie de críticas y de inconsistencias que se le achacaba a la figura inicialmente conocida como curador y posteriormente complementada allá ya con el surgimiento de la administración y reorganización con intervención judicial, con el Código Procesal Civil del 90 por acá, es el tema del interventor. Entonces, pues a nivel de repaso, a nivel de tratar de recordar alguna de estas propuestas que ya fueron superadas, era precisamente que en el caso de las quiebras y en el caso de los concursos civiles de acreedores y los convenios preventivos, estas personas recaían, los encargados de figurar como curadores recaían en la figura de abogados o abogadas. Y en ese sentido, pues se criticaba de que en muchas quiebras, en muchos escenarios complejos, estas personas no tenían o adolecían de algunas capacidades de conocimientos técnicos profesionales afines con las empresas y que desde ese punto de vista no se ofrecía la suficiente idoneidad, la suficiente capacidad de respuesta para poder echarse al hombro, por así decirlo, este tipo de procesos tan complejos, tan sensibles y con una serie de dinámicas muy, pero muy especiales que en algún sentido pueden lógicamente repercutir en la buena marcha o el fracaso del proceso concursal. Atendiendo a estas circunstancias, la nueva ley concursal pues también adoptando algunos de los cambios, algunos de los vientos de cambio que se han podido visualizar a través del tiempo en algunas reformas que se han venido presentando, en el caso, por ejemplo, de España, donde la apuesta ha sido, y en ese sentido se adoptó muy similar, por la posibilidad de profesionalizar la administración del concurso. Profesionalizar la administración del concurso y otro aspecto muy importante como característica que hay que tener en consideración desde ya es el hecho de que en algunos supuestos no es procedente, no se dispone medidas de separación o de marginar de manera automática a los administradores que inicialmente vienen funcionando en la época preconcursal. De manera que pues se mantienen en sus puestos a estos administradores con esta idea de ir desechando esa serie de estigmas, esa serie de situaciones de cuestionar, de ver con malos ojos a los que han estado administrando vinculados a la empresa previa a una declaratoria de concurso, por cuanto sabemos que en muchas ocasiones o en la gran mayoría este tipo de situaciones concursales puede obedecer a situaciones totalmente exógenas, a situaciones que con esto quiero decir al margen, fuera de control de los propios administradores, que no necesariamente involucren que sean responsables, que tengan la culpa grave o dolosa de lo que está sucediendo, sino que podría suceder, acaecer por situaciones de tipo climático, político, algún evento totalmente pues al margen de todo tipo de control y que viene a ofrecer esta circunstancia de culminar con un proceso concursal, ¿no? Entonces, partiendo de esas circunstancias, la continuación de los administradores estarían relacionadas lógicamente a dos circunstancias muy particulares. En primer lugar,
que la empresa no necesariamente tenga que estar sujeta a un proceso liquidatorio, porque si va directo al liquidatorio, pues lógicamente que en el proceso de liquidación estaría ahí pues nombrado un liquidador que ahí sí totalmente sustituye a los administradores anteriores, e incluso también cuando lógicamente se evidencie que las personas han ofrecido, se pueda constatar una conducta ajena a la buena fe, una conducta que podía estar relacionada con el tema del fraude, con el tema del dolo o de culpa grave. De manera que en principio, pues lógicamente que en estos supuestos pues se mantiene, igual que cuando pues entonces se evidencia precisamente esta situación de malos manejos, etcétera, vendría a sustituirlos un administrador concursal y se separa del cargo, que es lo que está regulado a partir del artículo 24. Entonces, está la posibilidad, en síntesis y resumiendo, de una separación por un proceso liquidatorio que sobreviene o que se propone. Al estar ahí nombrados liquidadores, no sería posible que coincidan con una situación de nombramiento o ejercicio simultáneo de la administración. Los liquidadores prácticamente que estarían sustituyendo a los anteriores administradores, y también aún en el caso de que la empresa no entre en liquidación, cuando se evidencie que sus conductas riñen con aspectos de buena conducta, con una cuestión de buena fe, lealtad, que más bien rayan en lo que se referiría a la culpa grave o al dolo, y en esos casos pues serían sustituidos por un administrador concursal. De manera que inicialmente vamos a explicar los supuestos del interventor. Los supuestos del interventor que estarían previstos a partir del artículo 23, porque en el tema de la administración estaríamos pues evidenciando tres tipos de posibilidades: el interventor, el administrador o también el liquidador, según lo que vamos a desarrollar a continuación, ¿verdad? Entonces iniciamos acá con la figura del interventor a partir del artículo 23 de la ley concursal. Entonces, en primer lugar, en cuanto a lo que tiene que ver con el nombramiento del interventor, está relacionado entonces cuando la empresa concursada o el concursado en general pues va a mantener su actividad, va a seguirse realizando pues su actividad económica, pues cuanto ya sabemos que los postulados, los principios de la ley como tal es precisamente apostar por la conservación y continuación de la actividad, según vimos en los principios y en los primeros artículos de la ley concursal. Bajo ese punto de vista, entonces, la propuesta por el interventor es para que esté fiscalizando, monitoreando, para que esté ahí vigilando la continuación de la actividad que vienen realizando o ejerciendo los administradores durante la fase o los periodos anteriores a la declaratoria de concurso. Bajo ese punto de vista, entonces es importante pues tomar en consideración que la propia ley determina en el artículo 23.1 que cuando el concursado conserve la administración total de sus activos, así como su representación judicial y extrajudicial, se nombrará un interventor titular y otro suplente, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos. Eh, examinando primeramente o antes de examinar estos requisitos que están a partir de este artículo 23.11, ahí pues vemos la intención del legislador de precisamente apostar por la profesionalización de estas personas. La idea es precisamente dejar un tanto ya en el pasado aquellas huellas, aquellas críticas de lo que conocemos como argollismos, como aquel clientelismo de nombrar a veces curadores que eran abogadas o abogados que no reunían los requisitos necesarios, y donde a veces por aspectos eminentemente de oportunidad, por amistad, por suerte, pues podían perfectamente aspirar
a que se les nombrara en un proceso concursal de relevancia. Precisamente, pues anterior al año 1990, en el Poder Judicial hubieron muchas críticas porque no se había instaurado, por lo menos, un sistema que vino a tratar de mejorar un poco la situación del clientelismo, en cuanto a que ya se crea a partir del 90 con el Código Procesal Civil derogado una figura que es prácticamente la oficina de curadores. Pues en eso la presidencia de la Corte llevaba esa gestión de que se tenía lógicamente que contar con un concurso, pues tampoco requería pues grandes requerimientos, y por ahí se contaba con un cuerpo de abogadas y abogados como curadores, pero que no tenían ninguna exigencia de un plus profesional, etcétera, sino que lógicamente tal vez eran en algunos casos personas conocidas dentro del sistema, en otros no tanto, y sino que por ahí pues tenían la suerte a veces de no haber tenido ninguna vinculación con la materia concursal, estaban dentro de esa lista de curadores que pues cada cierto tiempo se remozaba, se actualizaba, pero que no requería ningún margen importante para poder pues aspirar a formar parte de esos curadores. Y en ese sentido pues lógicamente había muchas críticas porque personas sin ningún tipo de pues de conocimiento técnico, con algún margen de práctica o de acreditación profesional complementaria, acudían a estos nombramientos. Entonces, toda esa serie de cuestionamientos, aunado a que en otras partes, en nuevas propuestas concursales que se han venido dando en Europa y en Sudamérica, se ha apostado por una pues propuesta profesionalizada, es que lógicamente pues ya impera en la nueva normativa ese tipo de propuesta, ¿no? Y pues partiendo precisamente del inciso 1 del artículo 23, se determina que deben ser profesionales universitarios en administración de empresas, contaduría o cualquier otra profesión afín a la actividad del concursado, incorporados lógicamente en el colegio respectivo. Obvio que dependiendo de la actividad y de las carreras, pues algunas pues tal vez no tengan colegiatura, pero en alguna medida lo importante es cumplir los requerimientos de ser posible. También podrá ser interventores los abogados que a su vez cuenten al menos con el título de bachillerato en alguna de las profesiones dichas, ¿no? De manera que entonces se requiere por lo menos 5 años para este abogado de haber sido bachiller en alguna de esas profesiones, ¿no? Y pues en ese sentido, pues el abogado no requiere contar con el grado de licenciatura, y en alguna medida pues bastaría únicamente con el título de bachiller. Tener al menos 5 años, entonces dice, de experiencia, como les había adelantado, en ese campo debidamente acreditada. Y además, lógicamente, tenemos por acá aprobación de los cursos de acreditación concursal impartidos en la escuela judicial. Esta acreditación concursal pues es todo también una novedad muy interesante. La escuela judicial en Costa Rica, como sabemos, forma parte del engranaje del Poder Judicial, y desde ese punto de vista entonces la idea es mantener una serie de pues requerimientos actualizados de capacitación, de conocimiento para las personas que aspiren a estos cargos. Y en ese sentido, pues la norma concursal, la normativa apostó a que fuera la escuela. La escuela pues ahí estaría pues muy vinculada con las inquietudes de los jueces en general, de los litigantes relacionados con toda esta temática, y en ese sentido pues lógicamente es muy importante tomar ello en consideración, ¿no? Y entonces pues prácticamente que hay que tener por descontado que para poder aspirar a estos nombramientos, además entonces de las profesiones universitarias exigidas, se requiere lógicamente también pues partir de esa acreditación adicional. Pues entonces no es suficiente ser licenciado o PhD o doctor en economía, contaduría o administración de empresas si no se cuenta lógicamente con la posibilidad de haber cumplido con esos cursos que determina la escuela judicial, ¿no?
Además de que la ley permite adicionalmente que la escuela pueda realizar convenios con universidades a fin de que sean estas universidades también acreditadas para impartir esos cursos de acreditación. Sin esos cursos, repito, no sería posible aspirar a estos puestos, a estos cargos dentro del proceso concursal. Atribuciones y deberes de este interventor, que como repetimos, el interventor va a estar fiscalizando, monitoreando a la par de los administradores de las empresas que no han sido estos administradores que venían con antelación separados. Y el primer aspecto que se exige como una especie de deber, que en eso se parece mucho a los anteriores con curadores, es algo que tiene mucho que ver con prácticamente con los abogados. Esto de impulsar el avance del proceso concursal y velar por el cumplimiento de lo que en este se resuelva. Esta parte pues ofrece una propuesta más jurídica que económica. Está muy relacionado con la situación del abogado. Y yo diría que en esto tal vez es importante tomar en cuenta que, como se vio al principio de la ley, la actividad que se realice dentro del proceso concursal exige y requiere patrocinio legal letrado. De manera que el abogado, el abogado es prácticamente el que está llamado a que eso se pueda materializar. No tanto el interventor por una cuestión de idoneidad. El interventor muchas veces sabemos que no puede, no requiere que sea abogado. De manera que esta situación del impulso del proceso y de esos detalles, pues requieren lógicamente de un conocimiento legal, de un conocimiento procesal, y por ahí pues lógicamente lo más adecuado es relacionarlo prácticamente como una especie de obligación indirecta que se evidenciaría de la situación de cómo está pues interventor relacionado lógicamente con la efectividad de la gestión que haga en su abogado, que lo está asesorando. Porque repito, en gran medida es el abogado el que lleva esa iniciativa porque legalmente es el que conoce y el que está llamado a ser lógicamente el protagonista sobre el cumplimiento de este inciso que acabamos de describir. Verificar la información suministrada por el concursado, sus representantes e informar al tribunal cualquier incorrección o anomalía que detecte. Esto es muy importante lo referente a la información. La información que se le brinde, lógicamente, que al juez y a los acreedores y a los interesados, en fin, tiene mucho que ver con márgenes de transparencia, idoneidad, exactitud y certeza. Por cuanto, dependiendo de que esta información sea efectivamente fidedigna y consecuente con la verdadera situación económica que está atravesando la empresa, pues en ese sentido las propuestas, el diagnóstico está relacionado en relación a la situación en que esté la empresa. De manera que si se esconde información, si se malversa la información, si es prácticamente que pues contaminada esta información, pues prácticamente puede perjudicar y puede dar el traste con el buen fin del proceso. De manera que en ese sentido, por eso es muy importante esa labor de verificación de esa información que tiene a cargo, lógicamente, que el interventor, procurar la obtención de información y documentación que sea necesaria para los fines del proceso. El interventor entonces tiene una serie de facultades por ser interventor, para pedir y pues solicitar algún tipo o margen de colaboración con entidades públicas, sector privado, etcétera, que permitan lógicamente pues obtener aquellos requerimientos de información que sean necesarios para la buena marcha del proceso, ¿no? Asesorar y fiscalizar la administración del activo concursal. Cuando hablamos del activo concursal, pues prácticamente estaríamos relacionados a aquel patrimonio, ¿no? Cosas, muebles, inmuebles, bienes, por lo tanto, en general,
pues de todo tipo que representen lógicamente pues un activo, que puedan ser pues bienes materiales, desmaterializados, corpóreos o incorpóreos, y en ese sentido pues es muy importante tener en consideración esa circunstancia de poder pues lógicamente asesorar y fiscalizar la administración del activo concursal, así como el cumplimiento de los deberes que atañen al concurso. De previo solicitar la intervención del tribunal, sugerirá al concursado las medidas que estime convenientes para propiciar la mejor gestión posible. Dentro de esto podríamos incluir ahí pues algunas medidas cautelares que puedan también evidenciarse, y en ese sentido también es muy importante, como ya estamos desde ahora vislumbrando, la participación de el abogado o abogada que figure como el director del proceso, por así llamarlo, ¿no? Mm, Estaríamos lógicamente que acá en el inciso 5 examinar las propuestas de solución efectuadas por el promotor del proceso o el concursado, sus representantes, e informar al tribunal mediante una relación pormenorizada acerca de su procedencia. Entonces, interventor debe ver y tratar de apreciar si esas propuestas de solución del concurso, o sea, la manera en que se está solicitando que se pueda terminar o llevar a cabo o alcanzar la terminación del concurso a través de una reestructuración de las empresas, de una capitalización, de algún convenio, de quitas o esperas, en fin, todas las posibilidades tan amplias que están ahí abiertas y que ofrece la ley, pues lógicamente que eso va a depender mucho de cómo y en qué forma están los bienes, de qué forma está el activo concursal, y entonces para ello lógicamente que tendría que tenerlo muy en cuenta el interventor si esas propuestas más o menos coincidirían, serían consecuentes con esa situación económica que está atravesando la empresa, ¿no? Y por otro lado, pues también dice, podrá sugerir las modificaciones necesarias para que sea eficiente en relación con los fines perseguidos en el concurso, ¿no? Eso es parte de esa iniciativa, de esa discrecionalidad que tiene lógicamente pues actividad del interventor. Ejercer las actividades, las acciones judiciales y extrajudiciales para la efectiva tutela de los intereses del concurso. Otro aspecto sumamente importante en el sentido de esta circunstancia de la tutela de los intereses del concurso a través de la representación judicial y extrajudicial que estaría asentada en la figura del interventor. Con esto pues estaríamos dando por terminada y finalizada la parte del interventor, y acto seguido continuaríamos ya de una vez con la figura del administrador concursal. A partir del artículo 24 estamos acá pues apreciando la figura del administrador concursal. Determina lógicamente este nombramiento de administración concursal el hecho de que el concursado sea separado total o parcialmente de la administración de los activos. Se nombrará un administrador concursal titular y otro suplente, quienes deberán cumplir, aquí apreciamos también, los siguientes requisitos. Importante comentar en este primer inciso de que puede existir una separación total o parcial. Normalmente, pues las separaciones casi siempre son totales. Podría ser parciales en casos muy excepcionales que tendría que ver con el manejo un poco dubitativo de estructuras de las empresas ahí por ahí que podrían poner en entredicho la labor, o algún conflicto de interés muy evidente donde no es aconsejable tampoco en esos casos mantener por alguna situación ahí que puede afectar el interés del concurso. Y en ese sentido, eventualmente en situaciones muy excepcionales podríamos estar pensando lógicamente en una situación de pues de imposibilidad pues parcial. En los demás casos pues normalmente se habla de una situación total. Y dentro de los requisitos que contempla y ofrece este artículo 24, dice que ser profesionales universitarios en administración de empresas, contaduría o cualquier otra profesión afín a la actividad del concurso incorporados en el colegio respectivo.
como se aprecia, pues muy similar a lo que veníamos apreciando en el caso anterior del interventor. También podrán ser abogados que cuenten con el grado de bachillerato en cualquiera de las ramas profesionales indicadas, tener al menos 5 años de experiencia también en el campo debidamente comprobado y aprobar también los cursos de acreditación que determine pues la escuela judicial en los términos indicados. Como dato interesante, determina también la ley concursal que atendiendo la complejidad de las actividades del concurso y su estructura organizativa, podrán serlo también personas jurídicas cuyo objeto social comprenda administración, rescate o intervención de empresas en crisis debidamente incorporadas en la lista que al efecto confesione la oficina respectiva del Poder Judicial que determine la Corte Suprema de Justicia, las cuales deben actuar directamente por medio de representantes legales que designen quienes deberán cumplir con los requisitos previstos para los administradores concursales, personas físicas. Aquí entonces vamos a hacer alguna serie de aclaraciones importantes. En primer lugar, la figura de la persona jurídica como administradora concursal es algo total y absolutamente necesario, es totalmente lógico y muy acertado. Esto ofrece, el caso de que sean personas jurídicas, la posibilidad también de contar con un margen de profesionalidad permanente y además de una especie de propuesta multidisciplinaria en las diferentes áreas profesionales donde pueden estar relacionadas estas personas jurídicas que ofrecen los servicios de administradoras concursales, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, esto se vería con muy buenos ojos y estaría lógicamente que pues visualizada para situaciones relacionadas con empresas muy complejas, con situaciones ya que amerite lógicamente una persona jurídica o sociedad. Yo lo visualizo más como una sociedad mercantil y aquí tendría entonces que evidenciarse que se trataría de una especie de sociedad mercantil especial por cuanto el objeto social de manera formal, ¿no? Esto en algún sentido viene a modificar, aunque creo que no de manera expresa, no lo contemplan los artículos derogatorios o modificatorios que están al final de la ley concursal, del artículo pues 18 del Código de Comercio, donde por ahí en uno de sus incisos habla del objeto social, que de antemano también sabemos y conocemos algunas de las críticas que se evidencian en nuestro sistema, en el cuanto y en el tanto este objeto social muchas veces es muy abierto, que es el ejercicio del comercio en general, y por ahí se le puede dar algún aditamento de la pesca, la ganadería, la industria, etcétera, y donde al final de cuentas pues no se dijo nada. No se dijo nada porque lógicamente que si en un objeto social se consigna que es el ejercicio del comercio, pues caemos en una tautología prácticamente ahí pues muy criticable, sin sentido, sin utilidad, por cuanto las sociedades por su propia naturaleza, en este caso, en estos supuestos son sociedades mercantiles y deberán ofrecer y realizar la actividad mercantil. Pero entonces ahí es importante insistir que el objeto social comprenda administración, rescate o intervención de empresas en crisis debidamente incorporados en esa lista que al efecto debe llegar a la Corte Suprema de Justicia. Si la designación se encuentra precedida de un interventor en ejercicio, este continuará como administrador concursal de no existir motivo razonable que justifique realizar un nombramiento distinto. ¿Qué es lo que sugiere este último párrafo del artículo 24? Es una especie, digámoslo así, de administración concursal sobrevenida. ¿Y por qué es una administración concursal sobrevenida? Porque se está refiriendo a que inicialmente contábamos con un interventor, pero que luego entonces hay que nombrar administrador porque lógicamente pues justifica el hecho de que tenga que separarse a los administradores de la sociedad inicialmente existentes. Entonces, en esos supuestos lo que está indicando aquí la ley es que continuará. Entonces,
lo que hay es una especie de modificación de que un cambio de vestimenta de la figura del interventor a la figura del administrador, ¿no? Dice que no existen motivos razonables que justifiquen realizar un nombramiento distinto. O sea, lo que quiere decir esto es que, en dos palabras, que la gestión del interventor haya pues sido pues buena, eficiente, y pues en un caso ya extremo de que es un fracaso, de que no ha dado las expectativas, no sería lógico ni saludable pues lógicamente que nombrar a este interventor. Atribuciones y deberes del administrador concursal, vamos a ver que algunas pues, son muy similares a las del interventor que anteriormente vimos. Administrar los activos concursales conforme a las atribuciones que le confiere el tribunal, representar al concurso, salvo para el ejercicio de derechos y acciones de naturaleza personal, actos relativos a bienes que no formen parte del activo concursal, o que el tribunal disponga otra forma de representación o administración en situaciones concretas. Lógicamente que aquellas situaciones que son totalmente personales no tendrían relación con el concurso ni tendría por qué ser objeto de esta aclaración. Lo mismo que bienes que están al margen del concurso, pues es obvio que lógicamente no va a tener injerencia alguna al administrador concursal. Impulsar el avance del proceso concursal y velar por el cumplimiento de lo que éste se resuelva, de lo que en este se resuelva. Similar al comentario que también había dicho anteriormente, esto tiene mucha relación con la situación, la actitud que vaya a asumir el abogado. Es el abogado el llamado, lógicamente, a impulsar el proceso. Verificar la información suministrada al concursado, informar al tribunal cualquier corrección o anomalía que detecte la información que hubiese sido pues realizada, informar al tribunal cualquier detección de anomalías con la información o documentación, procurar la obtención de la información y documentación que sea necesaria, muy similar a lo que vimos. Otro aspecto sería el inciso 7, asesorar y fiscalizar la administración del activo que continúe ejerciendo el concursado sobre los bienes sometidos al proceso, así como el cumplimiento de los demás deberes que atañen al concursado. De previo a solicitar la intervención del tribunal, sugerirá al concursado las medidas que estime convenientes para propiciar la mejor gestión posible. Recordemos, como anteriormente hemos visto, que en esto de la administración, pues podría ser que una parte la podría seguir ejerciendo el administrador sobre ciertos bienes o ciertas estructuras de la empresa, por el hecho de que puede ser una separación parcial y no total, ¿no? Eso es un poco incómodo porque entonces, pues la estructura de administración y representación de una empresa se vería fracturada en cuanto a dos áreas o patrimonios, donde en uno estaría un administrador concursal en sentido estricto y en otro estaría el administrador anterior, pues siempre manteniendo la administración. Examinar las propuestas de solución efectuadas por el promotor del proceso, similar a lo que habíamos pues analizado en la anterior situación, y podrá sugerir también las modificaciones necesarias para que sea eficiente en relación con los fines perseguidos en el concurso. Ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales para la tutela efectiva de los intereses del concurso y asumir el ejercicio de los derechos políticos que corresponden al concursado en otras entidades. Pues bien, esto pues es muy discutible, esto va a generar una serie de situaciones muy importantes en la interacción que se puede dar, sobre todo entre el derecho de sociedades y el derecho concursal. Esto por cuanto vamos a discutir quién podría tener los derechos políticos, ¿no? Dentro de una sociedad. Los derechos políticos dentro de una sociedad los tiene y los ejercen los socios. El administrador concursal, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista de su quehacer, se referiría a situaciones dentro del concurso, no dentro de la sociedad, en cuanto al ejercicio de esos derechos políticos que casi que podemos decir son inalienables, le pertenecen a los socios, y verlo de otro punto de vista generaría una gran distorsión sistémica, ¿no?
Eso es algo interesante que hay que tomar en consideración y en que en su momento habría que ver qué interpretación habría que darle a este inciso 10 del artículo 24. Asumir las funciones dispuestas para el interventor cuando el concursado conserve parcialmente la administración de los bienes concursales o su representación legal en relación con los actos y contratos para los cuales la ley exige su autorización o conformidad. Esto es un tema sumamente interesante, ¿no? En el sentido de que en estos casos de la administración de los bienes concursados o su representación legal, en cuanto a estas circunstancias donde se exige la autorización o conformidad por parte de este administrador, repito, en relación con ese tipo de circunstancias que aquí determina este inciso 11, gestionar ante las dependencias respectivas la entrega de las comunicaciones que se emitan dentro del proceso y que sean posibles el envío directo a través de los medios tecnológicos, ¿no? Entonces vamos a continuar todavía con el tema de los liquidadores. El tema de los liquidadores, pues es un tema bastante interesante. El tema de los liquidadores tiene que ver ya prácticamente con la circunstancia propia de lo que es lógicamente una fase o una liquidación de la entidad o el concursado como tal. Lo que se busca lógicamente, según se puede apreciar en la fase liquidatoria, es lógicamente que un inventario, un avalúo y la venta de lo que tiene que ver con las unidades productivas, con los bienes en general de la empresa que esté en esa situación de liquidación. Entonces el liquidador, pues específicamente sí, siempre tendría que estar ahí nombrado, no va a coexistir con un interventor ni con un administrador, porque su finalidad, su nombramiento, está visualizado y está previsto para esa circunstancia en particular. Nombramiento de liquidador concursal. Entonces nos ubicamos a partir del artículo 25 de la ley. Procederá a nombrar liquidador cuando el tribunal disponga que la solución del proceso sea la liquidación de los activos concursales. Entonces, en este sentido, es muy interesante tomar en consideración que es propio, que es específicamente dentro de esa etapa liquidatoria donde aparece un gran protagonista, que precisamente es la figura del liquidador. Quien funja como administrador concursal o interventor asumirá la liquidación de los bienes. Entonces, igual, puede ser que haya una especie de conversión de interventor o administrador a liquidador, que entonces sería una especie de liquidación sobrevenida en este caso. Anteriormente hablaba y les comentaba el tema de la administración sobrevenida, ahora les comento lo que podría ser la liquidación sobrevenida, salvo que se justifique designar a otra persona jurídica distinta que se obtendría de la lista de administradores concursales. El artículo 25.2 ofrece una amplia lista de lo que son las atribuciones y deberes del liquidador concursal. Además de las atribuciones y deberes que esta ley le asigna al liquidador, tendrá las siguientes, ¿no? Aquí vemos continuar la administración de los activos concursales mientras se liquidan, continuar la representación del concurso, salvo que para el ejercicio de derechos y acciones de naturaleza personal, muy parecido a lo que vimos, impulsar el avance del proceso, verificar la información, todo lo que tiene que ver con la información, a efectos del inciso 7 de la liquidación, examinar las propuestas efectuadas previamente por el promotor del proceso o el concursado, sus representantes. Recordemos que el concursado también puede promover una especie de convenio de liquidación y que es parte de que se pueda llegar a una liquidación. Ejercer y continuar las acciones judiciales y extrajudiciales para la tutela efectiva de los intereses del concurso, asumir el ejercicio de los derechos políticos que corresponden al concursado en otras entidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaría refiriéndose a los derechos políticos que corresponden al concursado, ¿no? Pero ahí es interesante tomar en consideración lo que habíamos comentado en el sentido de visualizar al concursado como una entidad subjetiva en general,
pero que también en el caso de las sociedades, en el caso de estas sociedades que está conformada lógicamente en participaciones o en acciones, pues lógicamente que ahí a los socios no se les va a excluir porque tienen lógicamente derechos muy importantes que siguen de alguna manera defendiendo y representando como tales. Gestionar ante las dependencias respectivas la entrega de las comunicaciones que se emitan dentro del proceso, ¿no? Cualquier tipo de comunicaciones que tengan que pues, tenerse que hacer, de alguna forma eso es muy importante tomarlo en consideración. El régimen común aplicable a interventores, administradores y liquidadores concursales. Esto es una circunstancia interesante que tiene que verse en el sentido de que trata la ley de ofrecer una especie de propuesta común para los tres, para estos tres que tienen que ver con el tema de la administración concursal y la liquidación, ¿no? Determina que criterios de selección y apersonamiento del proceso, los interventores, administradores y liquidadores concursales se seleccionarán de una lista que se haya elaborado mediante concurso, la oficina que autorice la Corte Suprema de Justicia, los integrantes de la lista no podrán rechazar la designación que se les realice salvo por causas debidamente justificadas, ¿no? Esto es cuando lógicamente se les designa en un pequeño concurso, un concurso de poca importancia económica y bajo ese punto de vista que lógicamente pues no tendrían por qué rechazarla, por cuanto sería un poco desleal pretender que siempre se les tenga en cuenta para grandes procesos concursales donde está de por medio enormes sumas de dinero y esto pues lógicamente tiene que ver con los honorarios, entre mayor cantidad, entre mayor y más compleja y de mayor magnitud es la concursada, pues lógicamente que va a determinar un mayor grado de pues, honorarios. Para la designación se considerará el giro ordinario de la actividad económica del concursado, cuando la realice preferentemente personas especializadas en la rama respectiva, que eso ya más o menos se visualizaba con lo que veníamos comentando, en el sentido de la especialidad o profesionalidad que ofrezca la persona. De existir varias personas calificadas, se seleccionarán atendiendo rigurosamente al turno dentro de la lista. Tiene que haber un turno rotativo donde lógicamente dice rigurosamente a fin de evitar algún tipo de manipulación o de tocar este tipo de lo que es lógicamente el turno, ¿no? Incompatibilidad y prohibiciones, ¿no? Esto tiene que ver lógicamente con alguna serie de limitaciones dependiendo de ciertas circunstancias que puedan presentarse, ¿no? No podrán ser nombrados interventores, administradores o liquidadores concursales quienes se encuentran inhibidos legalmente para la administración de bienes propios o ajenos, obvio, no podría ser de otra manera. ¿Quién podrá ser liquidador, administrador o interventor si a él mismo lo están representando porque no puede administrar su propio patrimonio? Entonces sería totalmente imposible tener esa posibilidad. Hubieran elaborado o prestado servicios de cualquier clase al concursado, a las personas especialmente relacionadas con en los 5 años anteriores a la apertura del concurso. Esto es para evitar conflictos de interés. Sean personas especialmente relacionadas con el concursado. Recordemos que en materia de la ley concursal hay una amplísima lista de personas relacionadas que tienen que ver con familiares, con socios y situaciones que lógicamente hay una presunción ahí de que hay una especie de circunstancia que los somete a un régimen no muy favorecido, ¿no? Más bien perjudicial. Las personas especialmente relacionadas dentro del concurso es todo un tema muy particular que ofrece una serie de pros y contras que en su momento tendrá que tener en Costa Rica pues una discusión y un debate importante, interesante, ¿no? Tengan su domicilio fuera de la República, igual a como sucede con el caso de los albaceas, ¿no? Hayan sido removidos por resolución firme de su cargo, de un cargo concursal durante el año precedente al momento de la designación. Creo que pudo haber sido incluso esta prohibición un poco más amplia, más de un año, pero quedó en un año. Hubieran presentado cuentas finales en su gestión de otro proceso concursal y estas fueran rechazadas por resolución firme también dentro del año precedente a la designación. Creo que cuando ha sido esta remoción o cuestiones también de que evidencie pues una serie de inconsistencias
inconsistencias y problemas patológicos en los informes, pues me parece que lo del año resulta muy corto. Evidencia esto una situación que lo imposibilitaría mejor por más tiempo, pero lamentablemente nos quedamos con un periodo muy corto. Estas situaciones de los interventores, administradores y liquidadores pues son objeto de recusación, ¿no? La recusación pues implica pues precisamente la separación del cargo por haber incurrido en alguna conducta que imposibilite la continuación de estas personas, y esta recusación pues está pues prevista a partir del artículo 26.3. Los interventores, administradores y liquidadores concursales podrán ser recusados por cualesquiera de las causas de incompatibilidad o prohibición que establece la ley, así como las dispuestas en la legislación procesal civil para la recusación de peritos. El procedimiento será el previsto para la recusación de peritos en la citada legislación, y su trámite no producirá efectos suspensivos. Este tema está, pues sí, dentro del Código Procesal Civil. Después el 26.4 nos habla del régimen de los suplentes, que no ofrece pues, un marco importante de explicación. La remuneración, esto sí es bastante interesante para muchas y muchos, ¿no? Los interventores, administradores y liquidadores tendrán derecho a remuneración con cargo a la masa. Es un crédito a cargo de la masa, o sea que es un crédito extra concursal, está por encima y es parte de los gastos, lógicamente, que tendrán que liquidarse y determinarse en su momento, ¿no? Algo muy importante, la Corte Suprema de Justicia reglamentará el arancel que permite fijar la remuneración de cada uno de ellos. Será entonces la Corte la que va a reglamentar este tipo de remuneración. Deberá considerar la complejidad del asunto, funciones que ejerzan, duración de los cargos, cuantía del activo y del pasivo, así como el resultado de la gestión. Pues esto me imagino que tendrá que implementarse un reglamento. Lo ideal es un reglamento donde determine las reglas de juego, un margen de previsibilidad importante para poder tener más o menos claro los puntos de referencia para estas remuneraciones. Devengarán honorarios mensuales mientras se mantengan en el ejercicio de sus cargos, cuando el concurso continúe o realice actividades económicas. De manera que aquí, a diferencia de lo que sucede normalmente, el cargo de lo que se conoce como el albacea o el cargo de curador, que ahora se deroga, no está relacionado con una remuneración mensual, mientras que acá se apuesta por una remuneración mensual, y desde ese punto de vista pareciera y se entendería que la labor de estas personas se asemejarían más como a una especie de una actividad similar, no igual, a una relación de prestación de servicios profesionales muy similar a la materia laboral, pero serían ejercicios calificados, ¿no? Prestación profesional, pues similar a ese tipo de implementación. A solicitud del interesado, el tribunal podrá fijar los honorarios correspondientes. La petición deberá justificar el monto pretendido, de manera que debería contarse lógicamente con algún tipo de reglamento que ya sería ideal que se empiece ya a discutir, ya a tratar de implementarse desde ya. En caso de cese, remoción o renuncia, se procederá en la forma indicada, pero la estimación de los honorarios guardará proporción por la etapa del proceso y la labor realizada por el profesional. Esto determina, al igual que las propuestas más recientes en cuanto a materia de albaceas, también dentro del proceso sucesorio, que la remoción pues se opta porque independientemente de la causal se les pague. Yo en lo particular no estoy pues muy de acuerdo con esa posibilidad, pero así quedó. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Por el hecho de que podría suceder que lógicamente hay situaciones muy graves, que no justifican que se les pague la remuneración, y que incluso en un eventual proceso penal, pues más bien podrían ser objeto de una acción civil resarcitoria. Yo recuerdo que el tema fue en algún momento examinado y valorado en una situación muy similar por la Sala Constitucional en el tema de los curadores, y se determinó de que los curadores pues recibirían siempre
honorarios de acuerdo a la labor desplegada, a la complejidad, etcétera, pero podían, según la falta, poder perder los honorarios. Según la falta, si es muy grave o ya casi que delictual. En ese sentido, pues es una cuestión que por ahí entonces yo llamo a la reflexión. Lastimosamente, pues una propuesta de una remoción donde siempre se pagarán honorarios, independientemente de la causal, que puede ser monstruosamente inmoral, no comulgo con esa propuesta. Remoción entonces de oficio o a instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá remover el cargo de los interventores, administradores o liquidadores concursales por atraso injustificado de su gestión o cualquier otro cumplimiento grave de sus funciones. Cuando se inste la gestión de interesados se seguirá entonces el trámite incidental. Esto era pues previsible. La interpretación de recursos contra la resolución que ordene la remoción no impedirá la asunción del cargo por parte de los suplentes. Y la remoción no implicará, aquí lo acabamos ahora de comentar, la pérdida de los honorarios a que tuviera derecho la persona cesada hasta ese momento. De manera que independientemente de la gravedad, independientemente de lo que se pueda prever o determinar, no es procedente entonces la posibilidad de quitarle los honorarios. Bueno, aquí vemos que se debe cumplir con una serie de informes por parte de esta gestión. Importante también verificar el 26.8, que es la responsabilidad. La responsabilidad civil, profesional, que asume pues los liquidadores, los interventores y los administradores. Los interventores, administradores y liquidadores concursales serán responsables frente al deudor y los acreedores por los daños y perjuicios causados a la masa derivados de sus actos y omisiones contrarios a la ley o efectuados sin la diligencia debida. La acción sería por medio de un incidente concursal y prescribirá a los 2 años contados desde el momento en que el interesado legítimo la pudo hacer valer. Quien la interponga lo hará por su cuenta y riesgo. Si la sentencia comprende una condena de indemnizar daños y perjuicios, el acreedor o los acreedores que hubieran demandado en interés de la masa gozarán de los beneficios que esta ley concede para las sentencias estimatorias de acciones de inoponibilidad de actos perjudiciales al concurso. Les indico que este beneficio que ofrece estas sentencias estimatorias de inoponibilidad es que tendrían el derecho a resarcirse más o menos el 50% de lo que estarían reclamando, porque en el caso de créditos que hayan sido legalizados y se interpongan acciones de inoponibilidad, estaría relacionado a que ellos tienen derecho a percibir un 50% como suma fija por el hecho de haber tenido la iniciativa y la entereza y haber decidido llevar adelante este tipo de acciones de inoponibilidad. Sin embargo, pues en la medida de lo posible, aquí hay una especie de equiparación o analogía y tendríamos que determinar que según la estimación que se le dé, entonces tendríamos que ser consecuentes con esa analogía de que se les reconozca más o menos el 50% de lo que se pretende. Otro aspecto importante a tomar en consideración, entonces, es que tiene que rendirse también una rendición de cuentas finales en el caso de culminación, como cualquier otra actividad. Los administradores, interventores y liquidadores concursales deberán rendir cuenta de su gestión dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de sus funciones por unanimidad de acreedores apersonados al proceso con el consentimiento de la persona concursada podrá relevarse de ese deber. La cuenta será puesta en conocimiento de los interesados por 15 días. Se aprobará si no existe oposición fundada, no hay discrepancia con lo documentado en el expediente y no contravenga la ley. En caso contrario, se ordenará su corrección dentro de un plazo de 5 días. Se improbará la cuenta presentada si no se corrige satisfactoriamente, salvo que por una vez realizada una segunda prevención, en casos excepcionales, sea evidente la intención de subsanar los defectos señalados. Y de no formularse o de improbarse la cuenta final en la resolución que se dicte, el tribunal comunicará al Poder Judicial, a la oficina correspondiente, para lo que corresponda administrativamente sin perjuicio de responsabilidades civiles y penales que se hubiesen podido causar, ¿no? Entonces, esto de momento, pues, sería lo importante también, pues, tener en consideración el artículo 26.10, que dice que la designación y remoción de administradores
interventores y liquidadores concursales, así como las variaciones o sus atribuciones de administración y representación, se inscribirán en los registros públicos correspondientes. Esto es muy importante que se cumpla con esa pues circunstancia. Hay también una situación de listados también relacionados con todo lo que tiene que ver con estos nombramientos. Y prácticamente pues en esas condiciones estaríamos ya dando por finalizado el tema de la administración concursal. Pues apreciamos lógicamente que se ha dado un avance sumamente importante. Hay algunas cosas que tal vez se pudieron haber mejorado, pero en términos generales, lógicamente que el tema de la especialización, profesionalización de estos interventores, administradores o liquidadores, pues nos ofrece un panorama prometedor, un panorama importante. Y pues además ya del tema, como les indicaba, de los órganos concursales y la importancia que tiene la administración, otro de los grandes órganos concursales serían las juntas de acreedores, que pues podríamos abarcar y conocer en otro momento, en otra oportunidad. Ha sido un gusto, ha sido un honor poder participar con ustedes y como siempre pues esperando que pues vernos en un futuro cercano. Muchísimas gracias.